Déjenme sumar, chicos, a la charla. Está conectado con nosotros Tincho. Cuando lo tengas, metelo. Es Marco Ciani. Marco Ciani es el actual secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, los escucho. ¿Qué haces, Marcos? Gracias. ¿Qué tal? Igual sé que estuviste comprometido para venir un montón de veces y justo hoy te agarramos viajando por la provincia, pero no queríamos dejar de tenerte en esta charla porque nos parecía súper importante que te sumes con nosotros. Así que gracias. Te cuento, bueno, estoy yo que soy Damián, Santiago que me acompaña y como invitado está Mariano Plotinsky, boxeador reconocido internacional. Seguramente sabrás quién es, no hace falta que te amplíe mucho sobre él. Sí, el demoledor. Exactamente. Bueno, Marco Ciani es el actual titular de la cartera de deportes de la provincia. Marco, estábamos hablando de qué relación tenía el Estado con el apoyo, la promoción a todo lo que sea actividad deportiva de orden general, no por supuesto solo el boxeo. En el chat nos escriben también preguntando por el tema del patinaje sobre hielo. Bueno, te queríamos preguntar un poco a vos, que estás hoy del otro lado, por llamarlo de alguna manera, sin ningún tipo de variopinto de enfrentamiento, por supuesto, pero ¿qué está pasando con Argentina en sentido general? ¿Qué ideas tienen como para poder promocionar el deporte, ampliarlo? Sé que te sigo en Instagram, sé que estás laburando un montón, te moves un montón, pero quería que nos cuentes un poquito a ver cómo era la actualidad, la realidad de la provincia de Buenos Aires frente a este fenómeno. Sí, primero te quería aclarar, soy director de Deporte Social. Bien, perfecto. No subsecretario, Bien. hay un subsecretario también. ¿Quién es, Marcos? Leandro Lurati. Bien, perdón, entonces ahí fue mala mía la presentación, vale la aclaración. Te pido perdón. Yo estoy abocado al deporte social. Después está la subsecretaría y hay otra dirección que específicamente se encarga de los Juegos Bonaerenses, ¿no? Vos sabés que te lo cuento como dato, en el gobierno de María Eugenia Vidal, tanto Mariano como yo tuvimos una pequeña incursión en el área de deportes con, ¿quién era? Mario, ¿te acordás? Ramiro Jiménez. Ramiro Jiménez. Estaba Javier Castrilli también, y no me acuerdo del otro director quién era. No. Nada, explotó por el aire en 5 minutos eso. Sí, duró 6 meses. No duró más que eso, te digo la verdad. A ver, contame un poquito, claro. ¿Cómo estamos hoy, Marcos? ¿Qué realidad tenemos? Bueno, hoy justamente todos los estaba escuchando con la cuestión del Estado en la participación en el deporte. Y hoy a nivel nacional, como decía, hay un Estado nacional y un presidente que plantea retirarse, digamos, las cuestiones del Estado en su totalidad de los derechos de las personas, ¿no? En este caso el deporte. Se cerraron en diciembre muchos programas de la Secretaría de Deportes de Nación, que ahora es subsecretaría, que dejaron de existir a partir de diciembre del año pasado. Por ejemplo, el tema de las sedas, que eran las escuelas deportivas, que se trabajaba también con los 135 municipios, donde se solventaba a los técnicos, a los profes, en diferentes lugares de la provincia, de la nación en general, pero nosotros como provincia teníamos un cupo de eso. Después se cerró un programa también que fue creado en el gobierno anterior en Nación, que es Hay Equipo, donde a los clubes se le daba un subsidio mensual por cada pibe con asignación universal por hijo. Y eso en diciembre se cerró la página y los clubes no lo cobraron más, los clubes de barrio. Y así, bueno, los Juegos Nacionales Evita están todavía en cuestión de no sé si se hacen, no se hacen. Sí, yo, perdóname que te moleste un segundito. Yo soy técnico de Capital Federal y yo llevo a los chicos al boxeo. Eso... Sí. Hasta el año pasado se llevaba cada delegación, tenía según delegación completa eran 900 chicos, más o menos. No sé si me puedes ayudar, yo no tengo el número exacto. Creo que delegación completa eran 900 chicos. Hoy delegación completa son 350. Yo tengo mucha suerte. En mi deporte me bajaron 2 plazas.
íbamos con 10 plazas, ahora vamos con 7. Hicieron un recoveco con las chicas, me bajaron la cantidad de pibes y me dejaron 3 chicas. En vez de 5 categorías, llevo 2. Pero hay deportes, los deportes más grandes, más masivos, que son como el fútbol, el básquet. Los equipos. Sí, los suprimieron. Claro, como más cantidad, claro. Se sintió más la supresión. Claro. Sí, hubo un recorte. Capital, yo trabajo en la Secretaría de Deporte, Capital sí nos manda, estamos haciendo las cosas. Sé que hay un problema con la plata, no tengo idea mucho yo, sé que se lo tiene que bancar uno. Creo. Sí, y bueno, esos fueron los recortes que se hicieron de Nación desde diciembre hasta acá. Estamos hablando de deporte, también, bueno, en salud, educación, en la cuestión alimentaria también. Y la provincia empezó a tomar roles que tendrían que hacerse cargo la Nación. Y bueno, eso implica un montón de sacrificio para la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, los Juegos Bonaerenses se realizaron. Este año hubo más de 400.000 pibes y pibas, personas con discapacidad, adultos mayores que participaron. Y van a ser las finales en Mar del Plata, como todos los años, o sea que no hubo recorte y se espera alrededor de 30.000 finalistas, ¿no? Eso implica un sacrificio enorme por los recortes de los fondos que la Nación le hace a las provincias, no solo a Buenos Aires, sino a todas. Pero bueno, Buenos Aires es la provincia que más aporta al PBI nacional, el 40%, y recibe el 20 y pico, y ahora se recortó eso también, ¿no? Entonces, sostener algunas cuestiones es mucho sacrificio, a pesar de que no se ha recortado en la provincia. Y ya el deporte también se ve afectado no solo por los recortes del Estado nacional, sino también por la crisis en sí. Ahí Mariano, bueno, decía cómo un deportista se solventa en los clubes, en los gimnasios y demás. Cuando empieza la crisis, viste, el pibe que va por ahí pagar una cuota en un gimnasio, el padre se queda sin laburo, chau cuota, y el profe lo mantiene en muchos casos, viste, no dice, no, vos no pagás la cuota, no vengas más. Empieza a ver todo, por ejemplo, en la jornada de fútbol infantil, viste que el papá, la mamá paga la entrada para recaudar, con eso después pagan cuando van de visitante el micro, compran algo en el buffet. Bueno, también ya eso se empieza a recortar, más los recortes de Nación, y que las provincias tienen que, junto con los 135 municipios, empezar a agregar más cosas para ir sosteniendo un montón de cosas que se venían sosteniendo antes, que era responsabilidad del gobierno nacional. Entonces eso implica a la larga algún problema importante, ¿no? Más allá de que en la Argentina, si vos lo comparás con otros países, yo no diría dividirlo ideológicamente, porque vos ponés los medalleros olímpicos, vos tenés países de una ideología o de otra arriba, tenés Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China, Cuba, bueno, Rusia ahora no, pero cuando era la Unión Soviética, en los medalleros. Yo creo que tiene que ver, el alto rendimiento es una consecuencia de la base social del deporte, ¿no? Que donde más deportistas haya en el territorio, en los clubes, en los gimnasios, en los distritos, en las provincias, después se nota el alto rendimiento enseguida. Nosotros hemos tenido un caso, Brian Toledo, no sé si lo conocen, que falleció en un accidente de moto. Nosotros tenemos un programa de mejoramiento de espacios deportivos en los clubes, estamos pintando canchas, bueno, ustedes lo han visto en las redes, que le pusimos Brian Toledo en homenaje a él. Brian, un pibe de barrio que es de Marcos Paz. Bueno, ¿cómo llega a ser medallista olímpico Brian? Y porque hay un Estado presente, había un municipio que hay una pista que la hizo la Nación, una pista de atletismo en un barrio,
hay un profe que lo paga el municipio, que lo paga la provincia, el CEF, y más allá del sacrificio obviamente de Brian, ¿no? Bueno, todo eso se conjugó para tener un Brian. Debe haber en toda la provincia y en la Argentina miles de Brian que no conocen el atletismo, que no hacen deporte. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar la base social del deporte para que crezca la pirámide en el alto rendimiento, ¿no? ¿Y hay objetivos? Por ejemplo, Perdón. Siga. Sí. Sí, diga. no, y te decía, después, en el gobierno de Néstor Kirchner se crea el ENAR, ¿no? Que eso no existía. Ahí todos los que pagamos celulares iba un porcentaje directamente al ENAR, que sostenía las becas de los deportistas olímpicos. Eso durante el gobierno de Macri pasó, se sigue cobrando, pero pasó de ir directo al ENAR, pasa por el gobierno y después una parte va al ENAR, ahí se redujo, ¿no? Entonces, como por momentos se hacen cosas para ir desarrollando el deporte social, el deporte de base, el deporte de alto rendimiento, y después en esas oleadas y vueltas que tenemos, se recortan, ¿no? Los objetivos del gobierno provincial es tratar de sostener esta realidad en el deporte argentino, a pesar de la reversión del gobierno de Milei, digo. Bueno, justamente sí, los Juegos Bonaerenses se desarrollaron sin ajuste, y después los programas que tenemos del deporte social se vienen sosteniendo, ¿no? Subsidio a clubes, becas deportivas, entrega material deportivo para los clubes que no pueden cobrar subsidio, entrega luminaria, se va asistiendo sin recorte, a pesar de los fondos de nación que sí fueron recortados. Marcos, pero ¿qué nos pasa? Porque, digo, lo hablábamos con Mariano antes que vos ingresas al aire, decíamos que el deporte lo considerábamos todos como un gran conector social. Conector social en el sentido de que te sirve, tal vez, con poco presupuesto, ya comparándolo con otros programas, ¿no? Poder igualar clases sociales, salvar pibes y pibas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Porque digo, no sé, Mariano, para practicar boxeo, ¿necesitamos mucha guita? No. No es que vamos a hacer tenis, digamos, que es un deporte caro, ¿no? A ver, hace 15 años que estoy trabajando en los barrios vulnerables, y el nene que por ahí antes se quedaba, iba al colegio y se quedaba encerrado en la casilla, en una pieza, se quedaba encerrado con 3 hermanos, se podía o incendiar, o si tenía un tío o un hermano mayor, abuso, todo eso. ¿Cómo se lo previene? Teniendo el chico que lo tenga el Estado. Que lo tenga el Estado. Entonces, ¿qué hicimos? Poner actividades justo después del colegio para que el chico tenga todos los días una variante inmensa. Ajedrez, hockey, fútbol, kung fu, taekwondo, boxeo. Llegamos a tener escalada en la Villa 20. Teníamos 2 predios con escalada. Sí, escalada. Mucho pecho nuestro, mucho enviado 2018 que nos donó. Pero los nenes hacían un montón de deportes. O sea, los nenes venían todos los días por un deporte distinto. Un día para hockey, un día para boxeo, un día para escalada, un día para ajedrez. Y entonces los sacás de estar en la casa encerrados, o de estar en una esquina mal habidos con algún otro que le manda a hacer algún chanchullo cuando son chiquitos. Y esos chicos tienen otra oportunidad el día de mañana. Mi primera boxeadora profesional, no voy a decir el nombre porque no quiero... Está bien, no pasa nada. La conocí yendo a los Juegos Porteños. Ganó los Porteños, fuimos a los Juegos Evita. Salió medalla de oro en los Juegos Evita. Eso le abrió la puerta para la selección nacional. Una chica de un barrio vulnerable que conocía solamente el Gran Buenos Aires y por ahí Mar del Plata. No sé si fue la primera vez que fue a Mar del Plata, la vez que fue conmigo. Sí me ha pasado llevar chicos que no conocen el mar a Mar del Plata
y verle las caras mirando, chico de Capital, no Sí, estamos sí, hablando sí, no, chico no, del impenetrable. Esa chica viajó más de 19 veces o 20 por el mundo. Representó a la Argentina en un montón sudamericanos, mundiales. En 3-4 años. Se hizo profesional, hizo 4 o 5 peleas, hoy es mamá, tiene su trabajo y otra cosa. Pero mirá cómo le cambiamos la realidad, ¿no? De un barrio vulnerable y de 2 padres completamente laburadores, pero a destajo los viejos, gente que se rompe el lomo. La chica conoció el mundo, viajó a Europa, ¿no? Esas experiencias de vida. ¿Y cómo le cambias la vida a ella o a un montón de personas, ¿no? Del deporte y desde lo que decía él, de deporte social. Ella empezó en lo que serían los juegos bonaerenses, en los porteños. Sí, 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 sí. Y yo te preguntaría, ¿a vos qué te pasa cuando ves que si tendría que haber un apoyo del Estado para producir este tipo de realidades como esta chica? ¿A vos qué te pasa por la cabeza cuando un Estado te lo revierte? Yo te lo digo distinto. Decime qué país funciona desarrollado o funciona bien sin deporte. Voy a decir una barbaridad. Yo no paro de ganarme siempre enemigos. Voy a decir una asquerosidad. Dale. La Alemania de Hitler. Ujú. ¿En qué era un bastión infernal? En el deporte. Una aberración como la Alemania esa se dio cuenta, una cosa tremebunda, que el deporte era lo más importante. La Unión Socialista Soviética, la otra punta, ¿en qué se basaba? Deporte. Sí. Estados Unidos, el país más materialista del mundo. ¿En qué se basa? En la facultad, en la preparatoria, en el colegio, becan pibes del mundo. Tengo una hija de un amigo que está becada estudiando en la universidad allá, solamente jugando al hockey, le dan casa, comida, esto y lo otro, y le dejan laburar, y todo para que represente a la facultad, una argentina representando una facultad norteamericana. Capitalismo puro. China. Entonces, si todos los países que hacen bien las cosas, o mal las cosas, pero que sus PBI son fructíferos y su poder adquisitivo es grande. A ver, todos los países árabes estos que están sacando pozos petroleros por todos lados y que son multimillonarios, ¿en qué la gastan? Algo ven que evidentemente... ¿En qué la gastan? Fútbol generalmente. Porque deja plata. Deportivos Pero el de gran deporte. Sí. Hoy en día gana el sextuple un boxeador yendo a pelear a Dubái que yendo a pelear a Las Vegas. Exacto. Entonces, ¿por qué no nos lo copiamos? Marcos, y podemos pensar, no sé si en un corto plazo, pero podríamos pensar en un plan integral entre provincia, ciudad y nación, de contención, promoción, formación, centro de alto rendimiento deportivo y demás, como para amparar y contener los deportistas, porque el otro día, no sé, vos debes estar más al tanto que yo, la historia de Delfina Pignatielo, esa chica cuando nadó en Beijing, creo que fue que yo la conocí, la verdad que pintaba para comerse los chicos crudos esa piba, y con todo, digo, contención en el sentido de que ella hasta llegó a creerse que los haters de redes sociales le decían fracasada de mierda, y lo cuenta ella. Que hay que decirle a Delfina Pignatielo, sos una fracasada de mierda cuando llegó una Olimpiada. Por eso, cuando seguramente vos no podés dar más de 3 brazadas sin ahogarte. Entonces digo, ¿podemos trabajar, Marcos, o hay algo ya que esté como para contener en ese sentido? Porque también los deportistas, me parece, la mentalidad debe ser algo esencial o clave, diría yo, ¿no? ¿Hay algo, Marcos? ¿Podemos pensar en eso o estamos lejos todavía? Yo coincido ahí con lo que dice Mariano de los países que nombró, China, Estados Unidos, que ideológicamente son opuestos, la Unión Soviética en su momento. Justamente yo diferencio el deporte entre, no por ideología de los países, esto que decía antes de los medalleros, sino por los países que tienen un proyecto autónomo de país independiente
no tanto, no solo en lo soberano, sino en lo económico. ¿Por qué? Porque después está el resto de los países que no llegan a esos medalleros, porque son colonia o semicolonia. Nosotros hoy vamos a hacer rumbo una colonia. Entonces, imagínate, un país como el nuestro, a nivel nacional, que hay hoy un gobierno que en vez de invertir en el deporte, quiere pagar la deuda externa, que la contrajo otro gobierno similar, nunca vamos a ser un país independiente y vamos a ser una semicolonia. Por momentos el deporte ha crecido en los proyectos de país que hemos tenido independientes. Por ejemplo, durante los Juegos Evita, que eso amplió la base social del deporte y lo desarrolló no desde el deporte, sino del Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Ramón Carrillo, era por unas cuestiones de tener los datos de los pibes y las pibas en la salud, ¿no? Cómo venía. Claro. Y ahí fue el primer hecho histórico en la Argentina donde se amplió la base social del deporte y miles de pibes y pibas empezaron a hacer deporte que no se hacía. Eso fue un momento histórico. Después de eso se fue achicando y volvemos a ser una colonia y tuvimos deuda externa y tuvimos sectores económicos que se enriquecen exponencialmente cuando el pueblo tiene hambre. Entonces, ninguna colonia va a invertir en el deporte, ¿no? Justamente, mirá lo que decía Mariano, que es importante, lo de China y Estados Unidos, que son opuestos. Ahora, los dos tienen un país independiente económicamente. China no depende de nadie, ¿no? Manejan ellos su economía. Sí. El Partido Comunista Chino define el plan económico y dice vamos a poner el deporte. Estados Unidos igual, por más que cambian los gobiernos, pero los sectores de poder que controlan el país tienen un proyecto de país que es colonizador, ¿no? Que coloniza a otros países y de ahí sacan sus recursos e invierten en deporte. Ahora, mirá los países de Latinoamérica. Brasil creció mucho en el deporte con los gobiernos populares que tuvo cuando decidieron emprender un proyecto independiente de país, invertir en el deporte. Los gobiernos que nos llevan a ser colonia nunca van a invertir en el deporte, como tampoco invierten en la educación, como tampoco invierten en la salud, porque lo ven. Vos fijate, el presidente actual dice que es un gasto la educación, los fondos que van a la universidad, los fondos que van a salud, son gastos, no, eso es inversión, la salud, la educación, el deporte. Entonces lo que tenemos que analizar, más allá de las ideologías, es si queremos ser un país económicamente independiente, soberano, realmente, que definamos nosotros los destinos y dónde van los fondos de nuestra patria, los recursos naturales, dónde van. Vos nombrabas, Mariano, los países árabes. Los países árabes, el petróleo lo manejan ellos, la plata del petróleo. No viene uno de afuera y le dice, bueno, tenés que pagar esto, endeudate, andá, pagá la deuda. Deciden ellos, son independientes, ¿no? Está bien, después por ahí no la distribuyen, ¿no? Ese es otro tema. Pero no, en Latinoamérica, en África, en Asia antes, por ahí ahora no, por el avance de China, Malasia, los países, y no me refiero a la ideología, porque vos también tenés Malasia, que es más parecido a Estados Unidos. Ahora, ellos decidieron ser un país independiente económicamente, ¿no? Nosotros tenemos... acá la economía la decide un sector económico muy chico y que es extranjero también, porque las recetas del Fondo Monetario que implementa este gobierno vienen de afuera. Entonces lo que tenemos que pensar, toda la ciudadanía, la población, el pueblo, si queremos y estamos decididos a ser un país independiente, y ahí definir nosotros mismos lo que queremos invertir para deporte, para salud, para educación, ¿no? Mientras tengamos esta ida y vuelta
Otro momento histórico, mira, y no es casualidad, no es porque yo sea peronista, pero la ley del deporte se hace en el 74, en el tercer gobierno de Perón, donde implementa que el deporte es un derecho, en el 74. Recién ahí tuvimos una ley de deporte, que recién fue modificada en el 2015, donde se agregaron cuestiones de diversidad, de género. En esa ley, que no fue reglamentada después por los gobiernos que vinieron después, de Macri, ni de Alberto tampoco, ni ahora menos con Milei, planteaba que tendría que haber un CENAR por región, porque hoy un pibe de una provincia como Jujuy, Tucumán, tiene que venir a la capital al CENAR. Bueno, esa ley plantea que tiene que haber un CENAR por región. Bueno, plantea que... Sí. Perdón. Hablando, vos hablaste del CENAR, yo estoy haciendo el scouting de los chicos. Scouting es tratando de ver quiénes son los que van a viajar. O sea, seleccionando. Claro, seleccionando a los chicos que van a viajar conmigo a los Evita. Y el otro día me enteré que los chicos que están en boxeo haciendo se llama campamento, ¿no? Se juntan a entrenar. Los campus. Sí, los campus. No le dan alojamiento. Mirá. Algo que en otra época... En el CENAR hay un hotel. Claro. Hay un comedor. Y está bien estructurado. A ver, perfecto, está. yo me fui de la selección en el 2018. En el 2018 estaba el comedor perfecto, comíamos todo. Obviamente no comía todo el que esté anotado. Si yo trabajaba, pero yo, entrenador, no estaba anotado, yo no estaba anotado como deportista de selección, ni dormía ahí. Entonces no comía ahí. ¿Cuándo dormía ahí? Cuando hacíamos un campamento y me tenía que quedar cuidando a los pibes, que los chicos se quedaban a dormir ahí. Bueno, los pibes para el campamento no estaban durmiendo ahí. Si te conseguís una casita, bueno, arreglate como puedas. A uno de los chicos que yo fui a ver estaba en la casa de otro entrenador que vivía a 6 cuadras, pero de otro entrenador que no tiene nada que ver con esto. ¿Esto cuándo fue? El sábado. Ah, mira. Que tranquilamente podemos tener ahí un futuro campeón mundial. ¿Por qué no? A ver, uno nunca sabe, pero así no sea. ¿Para qué tenés el hotel? Sí, sí. ¿Para ¿Qué uso le das? Por eso digo, pasa en la psicología, ¿qué le pasa a uno cuando pasan estas cosas? Porque ahí como se nos plantea con un panorama sombrío que ya sabemos que es un sombrío en todo aspecto, en montones de aspectos, no solamente en el deporte. No dejan espacio ni siquiera a una identidad deportiva, ¿no? Porque por lo menos China, Estados Unidos, Alemania, ya conjugan una identidad deportiva como potencia. Y en nuestro país no nos dejan tener ni siquiera una identidad deportiva, ¿no? O la tenemos. Y por ahí falta... No tenemos. No lo tenemos. No. Es que hasta que no seamos, perdón. Sí. Por ahí China, cuando nosotros teníamos campeones de boxeo, medallistas, hola. Sí, te estamos escuchando. Hola. Medallistas olímpicos, ellos tenían hambrunas. En el año 46, 47, 48, en el gobierno de Perón, nosotros, no solo con el deporte, bueno, tuvimos medallistas en maratón, tuvimos la tenista, tuvimos boxeadores con campeones del mundo, que se empezó a invertir en el deporte. China era comían cortezas de árboles y cosechaban el arroz con la mano, y nosotros acá con el gobierno de Perón fabricamos autos, aviones, trenes, ¿no? Eso en los años 40. Hoy China, nosotros le tenemos que comprar los ferrocarriles a China, porque ellos tuvieron un país independiente a partir del 49, que comienza la revolución china y asume Mao al poder, y a partir del 49 hasta hoy siguen un proyecto económico, el mismo, o sea, fue cambiando a raíz de la coyuntura, pero entonces hoy tienen los deportistas que tienen, porque a partir del 80 tuvieron un plan, ¿no? Masividad en el deporte, que es esto de ampliar la base, e inversión, y eso es un plan que tienen a partir del 80,
del 80 y pico hasta hoy continúa, entonces hoy ya le está dando su fruto. Claro. Cuando nosotros tengamos, con la calidad deportista que tiene la Argentina, y no solo los deportistas, sino la estructura de clubes que tenemos nosotros, donde se hacen diferentes deportes, sobre todo el fútbol infantil, que es lo más masivo, tenemos una red de clubes que no la tiene ningún país del mundo. No existe en el mundo. En el mundo no existe. No existe exacto. Entonces, si nosotros podamos tener un proyecto de país independiente a largo plazo y no ir oleando como se viene haciendo, seguramente dentro de 30 tenemos más calidad de deportistas sin pasar todo lo que vienen pasando. Y llegamos a tener uno de los mejores deportes del mundo, deportistas del mundo, por la pasión que tienen los argentinos, que ese es otro tema, ¿no? Que va más allá de la cuestión económica. Esto vos ves en un club de barrio, como hacen los pibes, arman un club, tienen las remeras, tienen los micros para ir a jugar de visitante, tienen que pagar el referí, y lo hace, la comunidad organizada lo hace. Claro. Imagínate si tuviésemos un modelo de país a largo plazo independiente donde se invierta realmente y se deje de fugar la guita afuera, se deje de pagar la deuda externa y cuando se paga volver a pedir más, que fue un endeudamiento récord en el mundo lo que pasó en el gobierno de Macri cuando pidió la deuda. Y hoy seguimos viviendo esa crisis, ¿no? Entonces me parece que hay una decisión que no la tienen que tomar solo los gobiernos, sino el pueblo en su conjunto, de decir, estamos decididos a esto y vamos a ir avanzando en un montón y planificar de acá 30 años, como hacen los países estos que nombraron, ¿no? Marcos, te quiero agradecer, te tengo que despedir por una cuestión de tiempo, pero sí te quiero comprometer a que cuando estés acá por ciudad o cerca, vengas acá al piso para poder profundizar un poco sobre todos estos temas. Así que te dejo la invitación. Dale, perdón, sí, iba a ir siempre, pero bueno, se fue posponiendo. Y hoy estamos en un encuentro de educación física de la provincia de Buenos Aires que organiza el Ministerio de Educación, con más de 600 profes de educación física de las escuelas primarias, secundarias de toda la provincia. Lo sé, donde, bueno, por eso se está planificando, sí. Te dejo la invitación, así que nada, no va a faltar oportunidad para que vengas acá al piso y charlemos un poco más y en profundidad sobre el tema.